Mis amados hermanos, paz de Cristo, me siento muy bendecido de poder hacerles este video y enviárselos a todos mis amados alumnos, clase de la Escuela de Pentecostalización del Distrito de Tijuana, que tuvimos la oportunidad de empezar a dar esta materia tanto a Tijuana como a la ciudad de Tecate, ¿no? Recordemos, hermanos, que esta es la parte 2, ya vimos la materia de la parte 1, hablando de una pentecostalización a través del Antiguo Testamento. En la primera parte de esta materia vimos cómo el llamamiento de Dios va tomando hombres individuales, los llena de su Espíritu Santo para lograr propósitos que Dios tiene, y tal es el caso, por ejemplo, de Enoch, ¿no? Aquel hombre que profetizó, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Lo vemos también en Noé, cuando le da los planes por medio de la revelación para hacer el arca, donde fue salvados él y su familia. Después vemos el llamamiento de Abraham, llamamientos individuales, donde Abraham deja todo, se va de su tierra, de su parentela. Después vemos cómo esa herencia le pasa a Isaac, y luego de Isaac a Jacob, y sucesivamente, pero eran llamamientos individuales. Eso lo vimos en la materia parte 1, pero en la materia parte 2 de esta clase de pentecostalización desde el Antiguo Testamento, ahora llegamos al libro de Éxodo, donde ya esos llamamientos ya no son individuales. Ahora ya hay un pueblo bien estructurado, que es Israel, los hijos de Jacob, que lo podemos ver en sus 12 tribus, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José. Todos ellos, esta entidad, hacen el pueblo de Israel, y ellos ya no se pueden manejar por revelación, porque ya la revelación entonces caería en la interpretación de cada quien. Entonces, cuando crece este pueblo, entonces Dios les da una estructura, le pone líderes, les pone jueces, les da la palabra, la ley, y toda esta estructura es muy importante porque el pueblo ya crece. Pero dentro de esa estructura vamos entonces a ver y analizar también una gran pentecostalización o una llenura del Espíritu Santo en ellos. Haciendo entonces este paralelismo en esta materia, uno de los puntos que comenté es que así como creció Israel, así también ha crecido la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, a la cual pertenecemos. Entonces, necesita de una estructura, necesita de liderazgo, necesita, tanto en la iglesia local hay líderes de células, hay líderes de las fraternidades, etcétera, y también el liderazgo de los pastores, presbíteros, obispos. Todo eso es muy importante, porque el pueblo ya requiere de un orden, que haya doctrina, que haya disciplina, que haya instrucción, que haya organización, administración. Y les hablaba entonces la importancia de la administración, la importancia de la estructura. Les hacía mucho hincapié en estos, hermanos, y tengan cuidado el que se perdió la clase, que no podemos hablar mal de la iglesia, porque nosotros, hablando de una pentecostalidad, queremos que nos respalde Dios. Dios es el dueño de la iglesia. No puedo yo hablar mal de la iglesia. A veces alguien, un individuo, puede hacer las cosas mal dentro de la iglesia, se puede beneficiar de la iglesia en un mal sentido, aprovechar, puede abusar, pero eso a mí no me da la autoridad de hablar mal de la iglesia, porque el dueño de la iglesia es Jesucristo. Entonces yo sería incongruente buscar que Él me respalde cuando yo hablo mal de la iglesia, cuando yo la critico, cuando generalizo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque fue un punto de los que vimos arrancando esta materia, de no criticar la iglesia, porque la iglesia es santa, ¿no? Entonces, en este llamado colectivo vamos a entender que la estructura es importante. Dice la Biblia que Dios a este pueblo los fortaleció en extremo. ¿Por qué? Bueno, ahí también hablé acerca de que Dios te va a fortalecer en extremo cuando sabe todos los procesos que vas a vivir. En este caso, Israel sufrió tantas cosas. Les cobraban tributo, molestias, cargas, opresión, la esclavitud, la servidumbre, les mataban a su descendencia, etc. ¿Por qué este pueblo que vivió en amargura salió adelante? Porque Dios los había fortalecido en extremo. Y yo le comentaba a cada alumno, ¿por qué nosotros todavía seguimos de pie? ¿Por qué todavía nosotros estamos vivos? Porque Dios nos ha fortalecido en extremo, a tal grado que las cosas, las situaciones que nos han llegado a nuestra vida antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, no nos han derribado, no nos han matado, no nos han dejado
sin poder servir, porque Dios nos ha fortalecido en extremo. Quizás no lo habíamos entendido antes, pero ahora que entendemos la palabra de Dios, sabemos y reconocemos que hemos sido fortalecidos en extremo, y es ahí que nosotros todavía podamos seguir adelante en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Entonces, cuando Dios te fortalece en extremo es porque algo va a pasar. Dios no fortalece en extremo nomás porque sí. O alguien tenga mucho cuidado y decir, Señor, hazme fuerte, ponme más fuerte, porque todo eso se va a vivir durante los procesos. Ahí es donde la fortaleza de Dios se ve claramente en nosotros. Entonces, no hablemos mal de nadie y estemos fortalecidos para que pueda empezar a florecer una real pentecostalización en nuestra vida. Lo importante de esta clase y de esta escuela es que regularmente todos se van a los dones, a la profecía, a la administración, cuando no hemos preparado a la gente a tener realmente un perfil, ser discipulados para que cuando usted reciba los dones y los ministerios, no los desperdicie, no los deprecie, no los use mal, no se dañe, no se lastime porque alguien no lo entiende, sino que usted primero tiene que estar cimentado en el perfil para cuando llegue el don, el ministerio, entonces usted pueda ser de bendición. Otro punto que hablábamos muy importante es que es el tiempo de levantarnos como líderes, porque Dios levanta a Moisés, sus padres lo ven que es un niño hermoso. O sea, yo les hablaba, ¿quién no ve a sus hijos hermosos? Está hablando de que lo miraban especial. No sabemos si Dios les había revelado, si ellos por alguna cosa lo notaron, pero dice la Biblia que ellos por fe lo escondieron. Es decir, ellos sabían que Dios iba a hacer algo en él. Y nosotros debemos de empezar a vivir en este tiempo sabiendo eso, que somos especiales para Dios, que Dios va a hacer de nosotros algo especial, pero tiene que empezar porque nosotros lo creamos. Este tiempo que vemos que Dios escondió a Moisés del lazo del diablo para después usarlo como líder, así debemos de vivir nuestros procesos, en esos procesos duros donde el enemigo estuvo cerca. ¿Por qué seguimos adelante? Porque Dios nos escondió del lazo del diablo. Dios nos guardó para que Él no nos matara, para que Él no nos destruyera, y por eso seguimos firmes. Entonces hay que razonar esto. ¿Por qué Dios me guardó, por ejemplo, de la pandemia? ¿Por qué Dios me guardó de no morir? Bueno, porque tiene planes especiales para nosotros, y si yo me mentalizo, si usted como alumno se mentaliza así, entonces usted va a crecer, usted va a valorar que este tiempo que Dios nos ha dado es para crecer en el camino de Dios, porque es el tiempo de que usted y yo nos levantemos como líderes. Ahora, el liderazgo ha fallado mucho porque no ha habido una correcta instrucción. Moisés, él fue instruido con los hebreos hasta que fue destetado. Su mamá le habló la ley, le habló la palabra, ¿no? O lo que se conocía de la ley, le habló la palabra, la instrucción hacia el único Dios verdadero, le habló de la unicidad, etcétera, del Yod-Heh-Vah-Heh, de Jehová de los ejércitos, para que él después viera en la enseñanza de los egipcios que era una enseñanza totalmente errónea. De hecho, él no era ni egipcio, él lo tenía que saber desde su concepción misma. Y es lo que nosotros debemos de saber para una buena pentecostalización. Tiene que estar cimentada en el conocimiento, en la instrucción, en la palabra. Por eso en este punto de la instrucción yo les aconsejé que lean la Biblia, que la estudien, la analicen, la escudriñen y se metan con Dios para que Dios les pueda dar esa luz, esa interpretación, esa revelación dentro de la misma palabra ya revelada. Entonces hay que despojarnos del conformismo, de la comodidad, de la religiosidad, donde pensamos que todo va a pasar porque siempre ha pasado y vemos algunos pequeños brotes de avivamientos, pero realmente son esporádicos porque deben de empezar en nosotros por medio de la instrucción. Entonces todo eso vimos en esta materia, hermanos, que es la parte 2 de la pentecostalización. También hablamos de algo, de que hoy es tu tiempo. Moisés se tuvo que despojar de toda la autoconfianza que él tenía. Moisés tenía el poder de la aristocracia, juventud, el respaldo de los egipcios, una familia acomodada, eran jefes. Todo ese poder tenía Moisés, pero él tenía que despojarse para que Dios lo usara. Hoy nosotros también tenemos
que despojarnos porque es nuestro tiempo. Tenemos que despojarnos de nuestra autoconfianza, de nuestro carácter, de nuestro criterio, de nuestro pensamiento. Si no es así, yo no lo hago. Si yo no soy el líder, yo no doy ideas, yo no sumo. No, hermano, despójese de ese egoísmo o egocentrismo que se vuelve luego en nosotros un pecado, raíces de amargura. Y usted despójese para que Dios lo pueda usar. Mire, Dios le quitó todo a Moisés. Se lo llevó a Madián, donde al final solo terminó pastoreando ovejas. Entonces, aquí hablamos otro punto en esto de la autoconfianza. Cuando Moisés se pone a pastorear ovejas, lo hace bien. Y hablábamos de que sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. No porque poco no sea importante, sino es menos responsabilidad. ¿Qué hizo Moisés? Hablé de esto en la clase. Pastoreó ovejas, no se limitó, les buscó el mejor alimento, los llevó 3 días de camino. Esto era dejar su casa, dejar a su esposa, dejar su familia, arriesgarse al peligro de las bandas de asaltantes, al clima horrible del desierto, a los animales, a las bestias salvajes. Él, por darle el mejor alimento a ese rebaño, lo hizo. Entonces, ¿qué fue? Fiel en lo poco. El Señor tuvo que decir de Moisés, mira el corazón que tiene para cuidar a este ganado. ¿Qué tanto no va a hacer por el pueblo? Entonces, quizás Moisés, hermanos, ya ni tenía la esperanza. Quizás él ya estaba conformado. Quizás él ya vivía conformista. Quizás ya no se acordaba ni de lo que tenían para él. Porque acuérdense que cuando él autoconfió en él, se quedó sin la ayuda de los hebreos y sin la ayuda de los egipcios, ¿no? Lo querían matar. Entonces, él tenía que desempolvar ese llamamiento. Entonces, hoy nosotros, en este tiempo, debemos desempolvar nuestros sueños. Lo que Dios va a hacer en nosotros, lo que Él nos prometió, lo que nos hizo sentir por medio de alguna revelación en su palabra. Hoy es el tiempo de despojarnos y que el conformismo sea parte de la historia y ser fiel en lo poco. Abundé en esto en la materia, hermanos. Si usted tiene una pequeña responsabilidad, sea fiel en ella. Trabájela como si fuera lo mejor, porque Dios entonces en esos corazones va a poner más responsabilidad. ¿Con qué terminé y con qué terminó este primer resumen? Con que después de que te despojas, viene la zarza, viene la revelación, viene la presencia, el respaldo, el fuego, como usted le quiera llamar, el poder. Llega después de que usted se despoja. Y es esa experiencia personal y directa con Dios que yo les he hablado muchísimas cosas, muchísimos testimonios, ejemplos, sueños, revelaciones que yo he tenido de parte de Dios para que enriquezcan un poco más entonces su conocimiento y lo que ustedes están haciendo. Y le dimos algunas aplicaciones a la zarza. Una de ellas yo dije que significaba el Israel indestructible. Esa zarza era el Israel y el fuego es la prueba, todo lo que han tenido que pasar, que nada los ha podido destruir. Entonces, una de las aplicaciones que yo le doy es que la zarza es el Israel indestructible para que Moisés supiera que ese pueblo no lo iba a destruir nada. Otra aplicación que le dimos en la clase fue que la zarza somos nosotros también insignificantes, pero lo sobrenatural es el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces la zarza también representa al ser humano y el fuego, el Espíritu de Dios, y también obviamente representa a Dios, que es ese fuego consumidor en el cual nos habla. Entonces, hermanos, este fue el arranque de la materia con estos puntos para que el que no pudo ir o batalló en su conexión, vea, los anote y sepan que en la clase número 2 estaremos hablando entonces del nombre que Dios le da a Moisés, porque es importantísimo conocer y entender el fundamento del nombre para la pentecostalidad y no andemos pronunciando el nombre con ligerezas ni por pronunciarlo, hermanos. Entonces mi deseo es que este resumen sea de grande bendición para ti y que sigas preparándote, no abandones la escuela, instrúyete porque van a venir cosas grandes. Es un honor para mí ser ahorita el maestro de ustedes. Dios los bendiga grandemente.